uno viejito. En el nombre de Jesús, pido, Señor, que seas tú aquí ministrando, dirigiendo y enseñándonos con tu palabra. Te quiero dar gracias porque nos invitaste a la mesa. A tábola quiere decir la mesa está servida. Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por lo que revelas, por lo que haces, por las oraciones contestadas, porque verdaderamente eh, hace 2 días, Señor, te dije que te hicieras palpable, visible, que me trajeras buenas noticias sobre mis hijos, Señor. Y te doy gracias porque estás respondiendo. Mis hijos me llaman y me preguntan cómo estoy y ellos me cuentan sus cosas. Gracias por los regalos que nos das. Gracias porque para nosotros se nos volvió muy normal levantarnos de una cama, bañarnos, tal vez cepillarnos, abrir una puerta, abrir una ventana, pero para otros es un lujo, Señor. Hay gente que no tiene con qué lavarse la boca. Hay gente que abre una ventana, pero encuentra delante de esa ventana una reja, una cárcel. Sabe que hay puertas, pero no las puede abrir porque están con llave o con candados. Nosotros, gracias a Dios, podemos entrar y salir. Gracias porque tenemos no solamente la libertad en Cristo, sino en este plano terrenal, en nuestra vida cotidiana. Gracias, Espíritu Santo, porque hablas, porque tú abrazas, porque tú levantas, porque tú fortaleces. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado todos los días, por la educación que hemos recibido, por los esfuerzos que hemos dado, que hemos hecho, que hemos vivido por sacar adelante una familia, por estar de pie, Señor, ante las circunstancias, pero de rodillas delante de ti, Señor, reconociendo que si tú no nos levantas, Señor, nadie nos levantará. Gracias, Señor, porque todo nuestro diario vivir estás presente. Gracias por hacerte visible, Señor. Gracias porque hoy mi hija me dio buenas noticias. Gracias, Señor, porque todo lo ordenas tú en tu tiempo. Gracias, Señor, porque tienes verdaderamente el control de todo. No se te pasa por alto nada. Gracias por invitarnos a la cena. Señor, te doy gracias y les voy a orar en base al Salmo 23. Y por eso dije que a tábola, porque en el Salmo 23 dice que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Y así ha sido hasta ahora. Nada nos ha faltado, aunque pensamos que nos falta, no nos ha faltado. Mientras esté Dios, no nos faltará nada. Dice que en lugares delicados pastos nos hará descansar y junto a agua de reposo nos pastoreará, que conforta nuestras almas, que nos guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Y aunque andemos en valle de sombra y de muerte, circunstancias, cosas que tal vez pensamos que no tienen solución, dice que no debemos temer mal alguno porque Él está con nosotros, que su poder, su callado nos infunden aliento. Y en el 5 dice que aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores, que unge nuestra cabeza con aceite y que nuestras copas deben estar rebosando, llenos de su presencia, y que ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. En la casa del Señor moraremos por largos días. Pero me enfoco en el versículo 5 que dice que aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros perseguidores o angustiadores. Nos invita a la cena. Hola, lindo, Dios te bendiga. Nos invita a cenar con Él. Y todos sabemos que cuando estamos invitados a la cena, a un restaurante, a una reunión de amigos, a una fiesta, lo que sea, nos invitan a comer, siempre hay una mesa, donde quiera que vamos.
No importa cómo, de qué está hecha la mesa, pero hay una mesa servida. En una mesa servida nos sentamos, alguien nos recibe a la puerta, nos dice, entre, bienvenidos, sigan, siéntese. Nos ofrecen el menú. Gracias, Espíritu Santo. ¿Por qué les digo que nos ofrecen el menú? Porque así hace el Señor con nosotros. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Él nos ofrece el menú de su palabra. Con Moisés hizo los mandamientos. Y ese hombre entendió, comprendió y se encontró con el Señor, o el Señor salió a su encuentro con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Ruth, con Sara, con Noemí, hasta en el Nuevo Testamento, que habla de la genealogía de Jesús, porque tuvo un encuentro con una mujer que se llamó Rahab. El Señor invitó a todos a la mesa, y esa palabra me la regaló hoy y está en Lucas capítulo 14, versículo 15. Dice, cuando nos invitan a la mesa, el Señor nos invita a la mesa, nos invita a tener una conversación con Él antes de ir al plato principal. Tenemos a tener intimidad y nos las enseña a través de su palabra. Nos enseña que debemos siempre honrarlo a Él, amarlo a Él, primeramente que todas las cosas, amarnos a nosotros mismos para poder darle amor a otros. Nos enseña que debemos ser obedientes, pero no como el mundo piensa que los evangélicos somos, no. Obedecer a Dios sobre todas las cosas, es decirle, Señor, ayúdame. Sí, Señor, yo sé que fallo. Sí, Señor, yo tengo estas debilidades. Sí, Señor, yo sin ti no puedo. Y Él nos va guiando a través de su presencia, de su amor y su paciencia. En su palabra nos enseña que solamente debemos adorarlo y darle el primer lugar siempre porque la gloria es suya. Adorarlo, a bendecirlo, a agradecerle, aún por el aire que respiramos, porque muchos respiran con la ayuda de una pipa de oxígeno. Otros respiran por inercia, porque hay gente que está viva, que respira, pero verdaderamente le falta el Señor, no han resucitado. El Señor nos invita a la mesa y ¿por qué les digo que invitó a la mesa? Porque el ejemplo de la cena lo hizo con los apóstoles y los invitó a una mesa y conocía a cada uno de sus comensales. Sabía las necesidades, las falencias, las limitaciones de todos y cada uno. Sabía las capacidades y con ellos conversaba. Y cuando los invitó por última vez a la mesa, a cada uno le reveló lo que acontecería después de esa cena. Todos sabemos que cada uno de los apóstoles, unos eran pescadores, otros tenían poca educación, pero allí había un médico, allí había un arquitecto, allí había un traidor, allí había un hombre impaciente. Pedro era impaciente y Pedro quería defender al Señor a toda costa. Decía que por él moriría, que por él mataría. El Señor reveló a uno que lo traicionó, pero todo hace parte de la reunión cuando nos reunimos con personas que todos pensamos que somos amigos, que somos familia, con personas nuevas que no conocemos y nos conocerán también. Y es en la mesa cuando el Señor nos invita a cenar con Él, a tener una comunión, una conversación amena, agradable, una conversación de qué necesitamos, qué nos pasa, a dónde nos llevará si seguimos caminando con Él. Una conversación donde el Señor fue muy claro y específico y dijo, vamos a cenar, sentémonos a la mesa. Después de esta cena no me verán más, después de esta cena serán perseguidos. El que dice que quiero seguir, tomar tu cruz y seguirme, debe entender que sufrirá
consecuencias, persecución, desprecio, será querido o no será bien querido. Debes saber, el Señor fue muy específico en esa conversación con sus amados, con sus compañeros de predicación, de evangelio, de poder, con sus apóstoles. El Señor fue específico porque les enseñó y estuvo con ellos. El Señor sirvió la mesa, Él fue el que partió el pan, Él fue el que sirvió el vino. Ahí no había meseros, fue el mismo Señor que sirvió, fue el mismo Señor que fue invitado a la casa de un hombre que en esa época tal vez sería el pudiente del momento, pero ese hombre no tuvo la precaución de saludar al Señor como merecía, de darle los honores, y lo hizo una mujer que le lavó los pies con perfume. El Señor le lavó los pies a los apóstoles. El Señor le lavó las manos. Pedro, uno de Juan, le dijo, Señor, lávame, quiero que me laves todo, la cabeza, las manos, todo, no solo los pies. Y el Señor le dijo, ya ustedes están limpios. ¿Y por qué le dijo que estaban limpios? Porque todos los días lo escuchaban y les enseñaba a través de su palabra. La palabra dice que con sus palabras nos limpia y con su sangre nos santifica. Por eso los invitó a la cena, la última cena, que fue que les quiso enseñar que partir el pan era la representación de su cuerpo y beber el vino, la representación de su sangre. Por eso nos enseñó que la sangre de Cristo tiene poder, es la que nos justifica, la que nos limpia, la que nos santifica, y es con la sangre cuando está derramada sobre nosotros o la decretamos sobre nuestras familias, nuestras casas, donde estemos, en los cielos, la tierra y el mar. Es la sangre la que nos ayuda, nos da la victoria, porque en el derramamiento de sangre fue la victoria. Es ahí cuando Jesús invita a la cena. Estoy buscando Lucas, sino que estoy con una sola mano. Y quiero leerles en el nombre del Señor, que el Espíritu Santo guíe esta reunión que tenemos. Tenemos un banquete con el Señor y dice, en el capítulo 14, verso 5, dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Pero el Señor le dijo, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Si ven, el Señor nos invita a todos a la mesa. El Señor nos invita a cenar con Él, a cenar su palabra, a que sigamos, dice su escritura, a Él. Queremos seguirlo a Él, nos quita cosas que a Él no le gustan de nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque en el libro de Lucas 22:14, voy a leerles, que estoy con una sola mano. Señor. En el libro de Lucas, capítulo 22:14, dice así. Espíritu Santo, gracias, Señor. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Y ven? Fue la última cena en este plano terrenal que los apóstoles cenaron con el Señor. Y dijo, no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Por ende, Dios me dio a entender
que podemos cenar, que no solo de pan vive el hombre, que podemos cenar, comer todo lo que nos ofrece el día, la vida, lo que tenemos en la casa. Pero me da a entender que no debemos tomar vino, embriagarnos. Eh, Eso lo tomé para mí, ¿no? El que le guste el vino y festejar, ¿no? Que lo tome, pero yo lo digo porque me enseñó que la próxima vez que comeremos del pan y beberemos del vino será en el cielo. Yo, por ejemplo, estoy convencida que si yo llego a morir hoy, yo me iré para el cielo. Y es en las bodas del Cordero, cuando se cumpla la escritura, cuando se cumpla la escritura que ya se está cumpliendo, que todos, cuando pase el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, de los santos de Cristo, y cuando lleguen todos los que tengan que llegar a las bodas del Cordero, es allá que cenaremos con Él, estaremos sentados a la mesa. Yo no alcanzo a imaginarme, pero eso fue lo que enseña el Señor, que nos invita todos los días a la mesa. A la mesa cuando tú te sientas a comer, tenemos que tener reverencia, dejar a un lado el teléfono, darle gracias a Dios por lo que estás almorzando, cenando, desayunando, invitarlo a Él y decirle, Señor, ven y siéntate conmigo a la mesa. Bendecir los alimentos, eso nos enseñó como las normas básicas de respeto cuando estamos a la mesa, porque estamos cenando, almorzando delante del Señor y con el Señor. Y eso, no sé por qué lo estoy diciendo, pero me invitó, me dio a entender que cuando estoy en la mesa estoy cenando con Él. Y, y, y cuando yo le dije que el Señor le lavó los pies a los apóstoles, fue porque se me vino a la mente una pregunta y le dije, Señor, y cuando estaban cenando y terminaron todos de comer, ¿quién lavó los platos? Y el Señor me dijo, los sirvientes, los que estaban conmigo, unos colaboraron, pero yo le lavé los pies a los apóstoles. Me dio a entender que él no solamente vino a humillarse, no vino a servir, no vino a ser servido, vino a servir y aún así se arrodilló, se humilló y le lavó los pies a sus apóstoles. Se hizo siervo. Porque a veces, yo lo digo, a veces tenemos problemas en la casa. ¿Quién va a lavar los platos? Yo no quiero lavar los platos, pero el Señor me dijo, yo lavé los pies a mis apóstoles. ¿Quién te lava los pies? A mí nadie me lava los pies, pero el Señor llegó a ese nivel de servicio. Y eso lo dice en el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 13, yo lo tengo marcadito aquí. Que si bajo el teléfono pienso que no me van a escuchar. En el capítulo 13 dice, en el verso 5, dice Espíritu Santo, luego puso agua en un lebrillo o en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Imagínense, le secó los pies hasta con la toalla que tenía alrededor del cuerpo o en la cintura. Y más adelante les dice, en el 15 les dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Sí ven? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Eso me enseñó el Señor. Cuando se sentaba a la mesa, se sentaba a dialogar, a conversar, a ministrar,
a agradecer al Padre por lo que estaban cenando en el momento, a bendecir a los que lo acompañaban a la mesa, a darles instrucciones a todos y cada uno de ellos. Les enseñó las buenas costumbres, el respeto a la mesa, agachar el rostro y agradecer al Señor por lo que tenemos delante de nosotros sobre la mesa, a invitarlo a Él a cenar con nosotros y cenar y levantarse sin murmurar, sin reproches, a lavar los platos, a servir y no a ser servidos. Eso me enseñó el Señor hoy y se los quise compartir. ¿Por qué? Porque desde el principio de su palabra hasta Apocalipsis habla del Señor, del ejemplo que nos dio, de que Él es el Señor y que está en los cielos y preparó muchas habitaciones y tal vez una sala, un, un, un salón con unas mesas interminables para los que llegaremos al cielo. Cenaremos con Él y Él con nosotros. Hasta el final lo dice Apocalipsis. Y yo les quise compartir esto hoy porque muchos están siendo invitados a cenar con el Señor. Muchos estamos yendo a un lugar, a los que tienen ese privilegio de asistir a una iglesia física, a una casa de oración. Y somos tan irreverentes que están predicando o adorando en el nombre del Señor y estamos conversando, estamos distraídos, estamos pendientes de quién entra y quién sale, estamos en el teléfono, estamos recibiendo llamadas cuando estamos delante del Señor y a la mesa, porque cuando otro habla de Cristo, está dándonos pan, pan de vida eterna. Es allí cuando estamos en el salón, en la casa del Señor, sentados a la mesa. Y el Señor nos observa a todos y cada uno nuestra actitud. Nos está diciendo, venga, mijito, venga, mijita, venga, hija mía, hijo mío. Atiende la palabra, reciba el maná de vida eterna. Pero a veces algo nos distrae. A veces estamos concentrados escuchando, queremos de ese pan y otro nos habla y nos interrumpe. Es ahí cuando debemos poner toda nuestra atención al mensaje que otro está diciendo en la mesa del Señor, porque ahí está el Señor. Él dice que está con nosotros todos los días hasta el fin. Él dice que nos acompaña. Él dice que está en nuestros sueños, que en nuestros sueños Él revela sueños con revelación, que los jóvenes profetizan. Y por eso los que se sentaron a la mesa, esos hombres que narra la Biblia, porque esta semana me enseñó que su palabra, en mi Biblia hay 66 libros que representan espíritus. El Señor me dijo, el Señor me dio a entender que cada capítulo, cada libro de su palabra tiene vida, tiene espíritu. Por eso hay palabras cuando mensajes que otro te está diciendo y tú sientes que te llegó el mensaje, es porque allí hay vida en esa palabra. Me enseñó eso, que los hombres que caminaron y que en este libro sagrado se nombran tanto, hasta una mujer que fue prostituta, Raá, fue porque ellos escucharon, creyeron y caminaron con el Señor. No titubearon. Cuando Abraham, el Señor mandó a unos ángeles y esos ángeles cenaron con Abraham. Y fue porque le querían llevar un mensaje que Sara iba a ser madre y era una mujer que tenía casi 100 años. Y el Señor me explicó así, me dijo, si yo hice que esa mujer tenía casi 100 años, en su mentalidad ella decía que era vieja, que ya dejó ya no tenía la costumbre de la mujer, que era ovular, el periodo. ¿Cuánto más no haré por las mujeres que hoy en día son jóvenes y son estériles?
¿Cuánto más no haré? Yo quiero visitar a todos aquellos que están invitados a mi mesa, cuando los invitan a las campañas, cuando los invitan a los Zoom, a escuchar de mí, a hablar de mí, de mi palabra, a ministrarles con mi presencia. Quiero bautizarlos. El Señor me explicaba y yo le decía, Señor, y estas cosas desde Abraham, Moisés y todo, y me dijo, ellos también fueron imperfectos como tú, como todos aquellos de este siglo, pero ellos atendieron, escucharon y pusieron en práctica mi palabra, mis mandamientos, mis preceptos. Pagaron el precio, dijeron, renuncio a esto porque quiero conocerte más, quiero cenar contigo y que tú cenes conmigo todos los días. A eso nos invita el Señor cuando nos invitan a, a escuchar de su palabra a la mesa. Él quiere derramar de su presencia. Él dijo en los profetas, en el libro de los profetas, en Ageo, dijo que los jóvenes tendrán visiones y profetizarán. El Señor me decía, si los jóvenes de este siglo verdaderamente entregan su vida, dispuestos a pagar el precio, a caminar conmigo, le mostraré cosas grandes y ocultas que nadie conoce. Por eso Él nos enseña que si nos metemos a buscar de Él, a conocerlo, pero ¿cómo? A través de su palabra, leyendo la escritura, algún salmo, algún libro que te llame la atención, ahí está Él. Él está todos los días en el aire, por eso les estaba hablando de abrir y cerrar las ventanas y las puertas. Me dijo, yo estoy. Mira cuando tú abres y cierras la puerta o la ventana. Eso es la libertad a la cual los llamé, la cual quiero que sigan disfrutando. ¿Por qué? Porque en el libro de Eclesiastés, en Eclesiastés dice que el Señor quiere que el ser humano disfrute del fruto de su esfuerzo, de su trabajo, que sí que debemos trabajar, pero que tengamos la comunión con Él, porque Él se encarga de restaurar en nuestra vida los faltantes. Él se encarga de proveer los faltantes. Él se encarga de todo, pero si cenamos, lo invitamos a la mesa y nos invitamos a cenar juntamente con Él, ponerlo a Él siempre en la silla principal de tu casa, de tu comedor, de tu vida, de tu corazón, de tus pensamientos, a cenar, a sentarte cualquier hora de tu tiempo libre, a leerte un salmo, un libro del Nuevo Testamento, un libro del Antiguo Testamento, pero con Él, concentrados en Él, decirle, no entiendo, enséñame. Y el Espíritu Santo con su amor y su paciencia nos explica lo que estamos leyendo. Y eso me regaló ayer. Me invitó a la mesa, a la cena. Me está enseñando a ser reverente, a comer lo necesario, lo que me nutre, a tomar agua, toda el agua posible. Me explicó la dieta. El Señor dice, en mi mesa se nutrirán de cosas que les hará bien. Una, su palabra. Dos, de su vino, de su sangre que nos limpie. Tres, el Espíritu Santo te acompañará todos los días hasta el fin. Y cuatro, que nos enseña qué debemos comer y qué no debemos comer. Lo que no te aprovecha, déjalo a un lado. Lo que no te va a nutrir, suéltalo. Lo que te va a embriagar y hacer perder la razón, no beberlo. Así me explicaba ayer, porque él sabe que mi debilidad es el helado.
y me dijo, no comas el helado después de la medianoche, come el helado en la tarde. Y le dije, ok, voy a obedecer, porque después de la medianoche me ha dado que debo comer helado y verdaderamente a mi edad no debo comer helado a la medianoche o 1, 2 de la mañana, porque aumento de peso. Y así me dijo, eso es lo que yo hice con mis apóstoles. Los invité a la mesa, a la última cena. Les di las últimas instrucciones, que después de esa noche, después de esa última cena, serían perseguidos, serían torturados, serían despreciados por amor a mi nombre. Querían cargar mi cruz, sí, la cargaron y pagaron el precio. Algunos con su propia vida, decapitados, desollados, perseguidos, quemados vivos. Ser cristiano y sentarse a la mesa con el Señor es un gran privilegio, pero no debemos tener temor de lo que pueda pasar por seguir a Cristo. Pedro negó al Señor, sí, pero se arrepintió y el Señor, en su infinito amor, le dio otra oportunidad. Juan fue el que amó al Señor y se recostaba en el pecho de Jesús cuando estaban a la mesa. Y Mateo y todos ellos compartieron la mesa con el Señor. Y a eso nos invitó hoy, a cenar con Él. Y para hacer eso, me llevó a Isaías. En el libro de Isaías, voy a buscarlo aquí, si alguien me ayuda, Isaías capítulo 1, 18, dice que nos pongamos a cuentas. Venid, sentémonos a la mesa y pongámonos a cuentas. Él nos llama a ponernos a cuentas con Él. Él quiere, antes de que suceda lo que sucederá, porque ya el tiempo se cumplió, ya todo está servido, todo está preparado. En el libro de Isaías capítulo 1, ya lo encontré, versículo 18 dice, Padre, mi alma te alaba. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si quisieres, mire lo que dice, y si quisieres y oyeres y comieres el bien de la tierra, y si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Siempre los invita a la mesa, a todos y cada uno de nosotros, de generación en generación hasta este siglo, porque estamos en este siglo XXI. Está invitando a todos. Y si quisieres y oyereis y comieres el bien de la tierra, si ve, nos invita a la mesa a obedecer, a ponernos a cuentas, a reconocerle, Señor, yo te fallo, Señor, ayúdame, yo quiero conocerte, yo te reconozco como mi Señor y Salvador, quiero que seas el Señor de mi vida, quiero que todos los días, como dice tu palabra en Apocalipsis 3:20, y entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo hasta el final. Siempre estaremos sentados en la mesa, no importa la hora que te sientes a comer o a cenar, siempre el Señor está con nosotros. Y eso les quería compartir hoy. Estamos todos invitados a la mesa, a la cena del Señor, pero simplemente debemos aceptarlo, reconocerlo, porque su infinito amor y misericordia derramó su sangre para limpiarnos, santificarnos de nuestras maldades, delitos y pecados. Simplemente creyendo en el nombre de Jesús de Nazaret. A eso los invité hoy, a cenar un poquito de la cena del Señor, que es su palabra, que la acabé de leer en Lucas capítulo 4, versículo 15, y en Juan y en Mateo 26,
30. Por eso los invité a la cena del Señor. Estábamos en el libro de Lucas 22:14 y 14:15. La cena del Señor, lo que el Señor les dio a comer, maná de vida, representado físicamente en un trozo de pan y vino de uvas. Y ven, el Señor no está invitando gente exclusiva, el Señor está invitando a todos aquellos, a ricos y pobres. Por eso en el libro de Lucas habla de un hombre que hizo un gran banquete y invitó a los nobles de su región o de su villa, pero los nobles estaban tan ocupados que no asistieron a la invitación a la cena, a la gran cena. Y ese rey, ese señor mandó a sus siervos a llamar a todos, a los sedientos, a los hambrientos, a los pobres de la villa o de la región, y los mendigos, los pobres, los que no tenían cómo retribuirle otra cena. A eso dio su pan, a eso los sentó a la mesa, a esos que no tenían comodidades, a esos que tal vez no nadie los conocía, a los invisibles, a los que siempre están, pasan por alto, que nadie los conoce. En esa cena del Señor no habían famosos, porque estaban muy ocupados en sus asuntos de fama y gloria. Y a la mesa del Señor se sentaron los humildes. Y a eso los invitó hoy el Señor, a que si crees en el nombre de Jesús, que lo reconozcas como su Señor y Salvador de tu vida, y le digas: Señor, quiero sentarme a la mesa contigo y que cenes conmigo, y darte gracias por habernos invitado hoy a tábola, a la mesa, en el nombre de Jesús. Que Dios los continúe bendiciendo. Amén.